Ejercicio 10. Este no lo voy a resolver todo, me parece, porque ya hablé un montón. Voy a ayudarlos con el planteo y les queda de tarea. Dice, determina el vector que es paralelo al B, que tenga, y había ABC, yo me quedé con una parte. Entonces, me pide un vector paralelo a B que tenga módulo 2 y sentido opuesto. ¿Alguien intentó resolverlo? Sí. ¿Cómo hicieron? Yo hice un vector es igual al escalar por el vector que ya tengo, y después al vector U, que es el que tengo que averiguar, le puse el módulo. Perfecto. ¿Alguien más lo hizo o alguien lo hizo de otra manera? No, yo lo hice igual. Bien, yo lo iba a hacer así también. Ahora les explico de otra manera. Sí. Que lo planteé igual. Perfecto. Bueno, lo que hicieron los compañeros, que estuvo perfecto, fue plantear la definición de paralelo, ¿sí? Yo quiero un vector que sea paralelo a B, o sea, un vector que no conozco que sea paralelo a este vector B. Si es paralelo, por la definición que charlamos anteriormente, es porque lo puedo escribir como K por el vector, o sea que uno es múltiplo del otro. Entonces, el vector U lo puedo pensar como raíz de 2K, raíz de 10K, 2K. No sé quién es K, pero bueno, después la busco. ¿Y cuál es el otro dato? Que el módulo de U sea raíz de 2. Y acá tengo U en función de K. Bueno, planteemos el módulo. ¿Cómo planteo el módulo? Yo sé que el módulo al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de las componentes. ¿Sí? ¿Todos me siguieron hasta acá? Sí. Entonces, el módulo de U es raíz de 2. Al cuadrado es 2. Es igual a la suma del cuadrado de las componentes. ¿Cuál es la componente X de U? Es raíz de 2K. Muy bien, la componente Y. Raíz de 10K. La componente Z. 2K. Entonces, desde acá, justamente desde aquí, vamos a decir, nos queda una ecuación con incógnita K. ¿Bien? Como ven, es una ecuación cuadrática, porque cuando yo distribuya me va a quedar K cuadrado, K cuadrado, K cuadrado, las junto, el cuadrado lo despejo que pasa como raíz, y cada vez que yo despejo una potencia par, me queda el módulo de la base. Y desde ahí obtengo dos resultados, el positivo y el negativo. Ahí es donde viene la condición que el sentido sea opuesto. Me pide que el sentido sea opuesto, entonces me voy a quedar con ¿qué K? Con el negativo. Muy bien. Perfecto. Como me pide el sentido opuesto, voy a tener una K positiva, una K negativa, me quedo con la negativa. Y siempre que tomen una decisión, tienen que justificar, como les devolví en cada uno de los trabajitos de trigonometría. Ustedes van a llegar a módulo de plin, 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 igual módulo de K. Entonces, K igual menos, plin, 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 porque tendría que hacer la cuenta, y ponen al lado porque debe tener sentido opuesto. Y ya está, somos todos felices. ¿Está bien? Sí. Sí. Perfecto. Todos saben cómo seguir a partir de acá, ¿no? Sí. Esa ecuacioncita es fácil, ni siquiera es cuadrática, o sea, sí, es de grado 2, pero ni siquiera hay que usar la fórmula de Bhaskara. Se despeja y listo. Bueno, perfecto. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. En el ejercicio, en el 10A, me pide que sea de módulo 6, ¿no? Sí. Entonces yo para hacer eso primero saco el versor de B. Esa es la otra ¿Puede forma. ser? Ahora, Esa es si la yo a otra ese forma. versor lo multiplico por raíz de 2, ¿no estaría obteniendo el vector que me pide en el ejercicio B? Yo por eso les pregunté cómo lo habían hecho. Una forma, que es la que yo había pensado, es la que hicieron los chicos, de
escribir al vector como K por el otro dato. Claro, claro. La segunda manera es lo que está diciendo el compañero. ¿Qué es lo que está planteando él? Él dice que vamos a buscar el versor asociado. ¿Cuál es el versor? Por definición de versor, el versor es el vector paralelo con módulo 1. ¿Sí? Entonces, el versor tiene módulo 1. Si yo quiero que el módulo del vector sea 6, voy a tener que decir 6 veces el versor. Si quiero que el módulo sea raíz de 2, voy a decir raíz de 2 por el versor. Entonces, la otra forma es buscar el versor asociado y después multiplicar al vector por el escalar que me conviene. ¿Y qué me conviene? Y tengo que ver la consigna. En el caso anterior, el escalar que me conviene va a ser en módulo raíz de 2 y en sentido negativo, porque es lo que me pide el ejercicio B. Entonces, si yo busco el versor asociado al raíz de 2, raíz de 10, 2, busco el versor y lo multiplico por menos raíz de 2, voy a llegar al mismo resultado que haciendo el camino que nombraron. ¿Lo ven? ¿Cuál es la otra manera? Ujú. Entonces, yo acá les estoy dando dos tareas. ¿Sí? Hacerlo de la forma 1 y hacerlo de la forma 2. Los que lo hicieron de una manera, lo tienen que hacer de la otra, para corroborar que les dé el mismo resultado. ¿Sí? Sí. ¿Se entendieron las dos formas posibles? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, y el ejercicio B decía, calcule el versor asociado a cada uno de los mencionados, que es lo que vinimos charlando. Así que acá simplemente vamos a hacer un recordar cómo se calcula el versor asociado, y esa va a ser la tarea número 3. ¿Cómo calculo un versor a partir de un vector? 1 sobre el módulo del vector. Perfecto. Multiplicando el vector. Muy bien. 1 sobre el módulo del vector es un escalar. Si a ese escalar lo multiplico por el vector, me da como resultado el versor asociado a B. ¿Sí? ¿Todos recordaban esto? Sí. Sí, sí. Muy bien. Algo que es importante es que en espacios vectoriales no está definida la división, ¿sí?, de vectores. Entonces, lo que estamos haciendo acá es multiplicar por un escalar, porque dice 1 sobre el módulo de B, no dice el vector dividido el vector. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Si no ponen el módulo, ahí están haciendo cualquier cosa, porque los vectores no se dividen. Sí se multiplican o se dividen por un escalar, pero no divido nunca a un vector dividido a otro vector. Muy bien. Si no lo hicieron, les queda de tarea. Hasta acá, ¿dudas, preguntas? No, profe. Bueno. Y acá llegamos a un tema interesante. Hay dos vectores unitarios ortogonales tanto al vector A como al vector B. Como siempre en matemática tenemos muchas maneras de hacer lo mismo. Nosotros por cuestiones de tiempo vamos a una, pero si lo hicieron de otra forma y llegaron a lo mismo, está bien. Decía que hay varias maneras. Yo quiero un vector que sea ortogonal al A y el mismo vector que sea ortogonal al B. Entonces, una forma es plantear el producto escalar con incógnitas, después igualar, ¿sí? Eso se puede hacer. Encontrar un vector perpendicular a este y a la vez perpendicular al otro, entonces ponen un X y Z. Hay una manera que está buenísima. Pero nosotros vamos a ir a la forma práctica porque la vamos a aplicar después para ecuaciones de la recta y ecuaciones del plano.
Y esta forma que vamos a usar es aplicando el producto vectorial. Yo les comentaba que hay 3 tipos de productos distintos, pero que los nombres nos dicen un poco de qué se trata. Si esto es un producto vectorial, es un producto entre vectores que como resultado me da un vector. Si es un vector, el vector tiene 3 componentes o 3 características que lo definen, que son el módulo, la dirección y el sentido. El módulo del producto vectorial, como vieron en la parte teórica, coincide con el producto de los módulos por el seno del ángulo comprendido. Tiene componentes, que ahora las vamos a escribir. La dirección del vector resultante es perpendicular a cada uno de los vectores que lo determinaron, y el sentido se determina por la regla de la mano derecha. Esto nosotros en matemática no lo usamos, pero tiene muchas aplicaciones para física y para ingeniería, qué sé yo, entonces el sentido sí es importante. Hay una forma de ubicar la mano para ver para qué lado va el dedo gordo, si sube, si baja. Les recomiendo que lo busquen después les comparto algún videito o alguno de YouTube, que hay un centroamericano que lo explica hermoso, como para que se lo imaginen, ¿sí? Bueno, nada, iba a decir otra cosa, me lo guardo. Entonces, lo importante del producto vectorial es que yo les doy 2 vectores y ustedes averiguan un tercer vector que es perpendicular a cada uno de los que yo ya les di. El módulo dijimos que lo podemos encontrar muy parecido al producto escalar, pero cambiando coseno por seno. Y las componentes del producto vectorial, aprenderlas de memoria son un poco engorrosas, ¿sí? Pero ahora yo se las voy a escribir y les voy a explicar cómo lo podemos hacer, que es aplicando determinantes. Sucede que este año cambiamos los tramos en álgebra y no vimos todavía determinantes, pero bueno, yo hablé con la otra profe de álgebra y me permitió que les cuente cómo resolverlo mecánicamente. Cuando lleguemos al tramo de álgebra lineal, lo van a poder demostrar y justificar. Entonces, suponemos que yo tengo un vector A, de componentes AX, AI y AZ. Y tengo un vector B, de componentes BX, BY y BZ. El producto vectorial, que lo simbolizamos así, pero acá lo mismo, atención porque hay otras bibliografías donde le ponen la cruz que nosotros usamos para escalar. Entonces tengan cuidado con eso, ¿sí? A mí me gusta usar este símbolo porque es como una B corta al revés, y si es producto vectorial lo relacionan con la B corta y chau. Entonces, decía que el producto vectorial va a ser un vector, que sus componentes son AI por BZ menos AZ por BI. Primera componente. Segunda componente es AX por BZ menos AZ por BX. Tercera componente, AI por BZ menos AZ por... No, me equivoqué, estoy en la última. La última componente, va de nuevo, es AX por BI menos AI por BZ. Esta es la fórmula. Es una fórmula gigante que acordársela de memoria, no sé si ustedes pueden, yo soy muy mala para la memoria, entonces nunca la supe así. Pero ¿qué pasa? Hay algo que tienen que memorizar o recordar, y es que, fíjense que la componente X no lleva X, la componente Y no lleva Y, la componente Z no... La componente X no lleva Z. El primer término vamos como de menor a mayor, Y, Z, X, Z, X, Y, ¿sí? Si pensáramos X y Z en este sentido, vamos como de menor a mayor en el primer término, y en el segundo término es al revés. Siempre en el medio tengo un menos, y en la componente del medio tengo que cambiar el signo, y esto es lo que está relacionado con los determinantes. Entonces, les voy a explicar cómo hacer para recordarlo. Nosotros vamos a usar un pseudo determinante, porque en realidad es como una ayuda de memoria, esto no es un determinante, porque tiene en la primera fila un vector, o las componentes
con los versores y esto no debería ir, pero no importa. Siempre en la primera fila ustedes van a poner los versores canónicos. ¿Se acuerdan qué son, no? De los videitos Sí. que les hice. Son los versores que determinan el sentido de los semiejes positivos. En la segunda fila van a poner el primero, o en realidad las componentes del primero de los vectores que yo les doy. En el producto vectorial, el orden nos modifica el sentido, con esto que yo les contaba que existe la regla de la mano derecha. Lo que hace la regla de la mano derecha es decir, desde dónde hasta dónde va el vector. Entonces, si cuando yo voy con la dirección de un vector al otro, me queda el dedo pulgar para arriba, el sentido es para arriba. Si yo voy desde el primer vector hacia el segundo, y en lugar de cerrar la mano se abre, tengo que invertirla y me queda el dedo pulgar para abajo. Yo lo estoy haciendo acá y nadie me está viendo, claro. Bueno, entonces si cambia el sentido, si cambia el orden de los vectores, cambia el sentido. Por eso se dice que es anticonmutativo, porque me van a dar dos vectores opuestos. Después, cuando esté en condiciones, les grabo un video con la mano y les muestro cómo tiene que ser para arriba y para abajo. Lo importante de todo esto es que el orden de los vectores me cambia el sentido del resultado. Entonces, si yo les digo que hagan producto vectorial A y B, el primer vector que voy a usar es A, porque yo se los pedí así. Si no, les va a dar el opuesto. ¿Se entendió esto? Sí. Bien, entonces, primera fila, versores canónicos. Segunda fila, voy a poner las componentes del vector. Y en la tercera fila voy a poner las componentes del segundo vector. Ahora, para resolverlo, lo que vamos a hacer es resolver un determinante con lo que se llama método de Laplace. El método de Laplace, se los voy a decir directamente lo que tienen que aprender ustedes, y en análisis no, en álgebra se los explico. Lo que hacemos es elegir la fila de los versores canónicos. Entonces, elijo el primer elemento, y a ese elemento lo voy a multiplicar por un determinante que se llama menor complementario. El menor complementario sale de eliminar la fila y la columna a la que pertenece el elemento i. Si yo elimino esta fila y esta columna, ven que me quedan estos 4 elementos, son los que vamos a poner como determinante. En realidad, la regla de Laplace dice que al elemento lo tengo que multiplicar por el cofactor. ¿Qué significa esto de cofactor? Es el menor complementario multiplicado por un -1 con un exponente, y a lo que refiere todo esto es que, según la posición en la que se encuentra el elemento, voy a ponerlo en forma positiva o en forma negativa. Lo que ustedes tienen que memorizar es que a la J siempre le cambiamos el signo. ¿Sí? Recuerden eso y después comprenderán el porqué. Pero por ahora recuerden que a la J siempre le cambiamos el signo. A la I y a la K, no. Entonces, si yo tomo el elemento J, lo que hago es eliminar la fila y la columna de J, y me va a quedar un determinantito de 2 por 2 con AX, BX, ¿y qué va en esta columna? AZ. AZ, BZ. Bien. Y por último, cuando elijo el K-versor, el elemento 3, o sea, este elemento que sería el 1, 3, me queda, ¿qué en el determinante? AX, BX, AI, BI. Ahí va. ¿Sí? ¿Está cómo se arman los determinantitos? Sí, profe. El determinante grande lo tienen acá escrito. Primero los versores canónicos, en la primera fila, en la segunda fila las componentes de A, en la tercera las componentes de B. Una vez que tengo ese determinante de 3 por 3, lo voy a descomponer en 3 determinantes de 2 por 2.
los dos primeros términos positivos, el del medio negativo, que por ahora le creemos a la profe, después lo resolvemos. Ahora, determinantes vieron el año pasado en álgebra. Un determinante de 2 por 2 se resuelve multiplicando la diagonal principal, que es AI por BZ, y después, ¿qué tenían que hacer? La contradiagonal. Restársela. Muy bien. Después tienen que restar, este menos es parte de la fórmula, siempre en el medio vamos a restar los elementos de la contradiagonal. La contradiagonal es la que viene en sentido opuesto. Sería en este caso BI por AZ. Y si ustedes miran, este paréntesis es lo mismo que yo ya les había dicho. Entonces no hace falta memorizar toda esta estructura si ustedes pueden utilizar el determinante. Si se acuerdan cómo plantear los determinantes, ya está, lo resuelven desde ahí. Si esto no les sale, bueno, tendrán que recurrir a la fórmula gigante. Entonces, primer término, ¿entendieron de dónde sacamos todas estas cosas? Sí. Segundo término, siempre, pero siempre negativo. Eso es lo que me cambia. Después sigo usando el mismo procedimiento, que era multiplicar los elementos de la diagonal, ¿y qué más? Contradiagonal. Menos los elementos de la contradiagonal. Muy bien. J versor. Último, lo mismo. Multiplico los elementos de la diagonal, que son AX, BI, y les restamos los elementos de la contradiagonal. Entonces, acá tenemos las tres componentes del vector. ¿Se acuerdan que el vector se puede escribir en forma cartesiana o como terna? Acá está escrito en forma cartesiana. Si es como terna, ¿qué hago? Le sacamos el IJK y le ponemos punto y coma. Como acá. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, entonces, toda esta es la parte teórica del producto vectorial. Que dijimos que el producto vectorial entre dos vectores me da un vector, que estas son sus componentes. Esperen que alguien quiera entrar. Que dijimos que estas son sus componentes y que la dirección es perpendicular a cada uno de los vectores dados. Entonces, volviendo a este ejercicio, que probablemente no sea el 15 como me dijo el compañero, lo que pasa es que como fui borrando me cambió la numeración, puede ser que no sea. Es el 19. El 19. Volviendo al ejercicio 19, entonces, lo que tenemos que hacer es hallar dos vectores unitarios ortogonales tanto a A como a B. O sea, ¿qué me está pidiendo? ¿Qué es versores unitarios? Uno sobre la norma por el vector. Claro, Asociado entre ellos. El vector unitario es otra forma de decir versor. ¿Y por qué me pide 2? Porque hacer el producto vectorial entre A y B me da un vector, y el producto vectorial entre B y A me da otro vector. En realidad, en estos dos casos, como recién les dije, nos van a dar vectores opuestos. O sea que van a tener el mismo módulo, la misma dirección, pero distinto sentido. O sea que va a ser el A y B, va a ser igual al menos B y A. Esto se dice que el producto vectorial es anticonmutativo cuando pasa esto. Cuando la conmutatividad me da el opuesto, se dice que es anticonmutativo. De la parte teórica que estuvimos charlando recién, ¿tenemos alguna consulta? No, profe. Eso quedó horrible. Bueno, espérenme un segundo. Tic, tic. Perdí las cosas. Bueno. Bien.
Vamos al ejercicio, ahora sí. Entonces, nos dieron al vector A, es el vector 2i menos 3j. Si yo lo quiero escribir como terna, porque siempre el producto vectorial se tiene que trabajar en R3, con 3 componentes. Yo lo escribo como terna, ¿qué valor pongo en X? 2. 2. ¿En Y? Menos 3, 3. ¿Y en Z? 0. 0. Muy bien, completo con ceros si no tengo el dato. ¿Y quién es B? Vector. 0. 4, 3. 0, 4, 3. ¿Por qué arrancamos con 0? Porque arranca con J y... Exacto, no porque tengo- en ningún momento aparece el I vector. Como no aparece el I versor, perdón, como no aparece el I versor, ponemos entonces 0 en la posición X. Bueno, cuestión de todo esto que nos piden un vector perpendicular a A y a B, o dos vectores. Para eso vamos a plantear el producto vectorial, con esto tan simpático que aprendimos ahora, primera fila, versores, segunda fila, estoy eligiendo a A en este caso, tercera fila, B. Entonces, me va a quedar el determinante multiplicado por I versor, menos el determinante por J, más el determinante por K. Si elijo I, en el determinante me queda menos 3, 0, 4 y 3. ¿Se acuerdan? Si elijo I, elimino la columna y la fila. Sí. Sí. Para J, elimino esta columna, la del medio. ¿Qué me queda? 2, 0, 0, 3. Y si elimino K, 2 menos 3 y 0, 4. muy bien. Bueno, resolvemos esto. Multiplico los elementos de la diagonal. Eso me da menos 9. Y le tengo que restar la contradiagonal, que se anula porque me da 0. Así que, chao. Segundo término, copié el menos. 2 por 3, 6. Menos 0, 6. ¿Estamos bien? Sí. Uy, Dios, ¿qué hice? Esperen. Acá. 2 por 4, 8. Menos 0, 8. Es un ejercicio muy cortito, muy fácil. Entonces, a este vector lo puedo escribir así, o lo puedo escribir como terna. A mí me gustan más las ternas, pero porque soy una vaga, esto está perfecto. Ahora, volvamos al enunciado. Decía vectores unitarios. ¿Y este es unitario? No. Para que sea unitario, el módulo me tendría que dar 1. Entonces, yo a simple vista ya me doy cuenta que esto no me da 1, porque ya es 81 más 36 más 64. Esto me da 181. ¿Sí? Dijimos que el módulo del vector es la raíz de la suma del cuadrado de las componentes. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, el módulo del vector es raíz de 181. Bueno, el vector es el menos 9, menos 6, 8. Y el módulo es raíz de 181. Con estos datos yo puedo buscar el versor, que el versor va a ser un vector unitario. Pero no es un vector unitario cualquiera, es un vector unitario perpendicular al A y al B. Y esto lo pueden comprobar ¿cómo? Gráficamente. Sí, ¿y cómo más? Haciendo el producto vectorial y me tiene que dar No, el escalar. Casi. escalar. El escalar. Es. Muy bien. Si al resultado que les dé, ya sea este vector B o el versor, ustedes lo multiplican por A, les tendría, con el producto escalar, les tendría que dar 0. Y si lo prueban con B, también les tienen que dar 0. Eso es una forma de comprobar si está bien lo que están haciendo.
Bien, una vez que tengan el versor y que comprueben que efectivamente les dé perpendicular, ¿sí? Van a tener uno de los vectores, pero les pedían dos. Entonces, ¿se acuerdan que para el segundo lo que teníamos que hacer era cambiarle el signo? El opuesto del versor va a ser otro vector que cumpla las condiciones.